Bueno, vamos a, con los datos del presupuesto preliminar, vamos a tratar de construir el presupuesto definitivo. Para ello tenemos 4 periodos, con un total de ingresos, con una disponibilidad inicial y un total de egresos. El presupuesto preliminar es la suma, por supuesto, de ingresos menos egresos. Está todo con... Bien. Vamos a calcular el presupuesto acumulado. Este lo vamos a volver a armar. Como su nombre lo indica, justamente el presupuesto preliminar es el que se logra a través de la sumatoria de los saldos acumulados. En el primer caso, por supuesto, el saldo es el saldo inicial, y en los demás es el saldo del periodo anterior más el saldo del periodo que estamos considerando. Y nos vamos a quedar con este valor, con el saldo acumulado de más 100, saldo acumulado positivo. Después lo vamos a discutir cuando tengamos el saldo final del presupuesto definitivo. A este le vamos a llamar sin financiamiento. Vamos a empezar a construir el presupuesto definitivo. El saldo inicial del primer periodo es la disponibilidad inicial, que está acá. Los cobros, vamos a referenciar todos los cobros, tanto del primer periodo como de todos los demás periodos, que son obviamente los de las celdas del presupuesto preliminar. Y los pagos, que son todos los pagos del presupuesto preliminar. Bien. Y ahora vamos a empezar a construir sí, el definitivo. Tenemos toda la parte en verde, que es la parte de ingresos, y toda la parte en rojo, que sería la parte de egresos. Vamos a empezar periodo por periodo. Como dijimos en la cátedra, las premisas eran: los cobros se hacían durante el periodo y no estaban disponibles al inicio del mismo. Si estaba disponible al inicio del mismo, el saldo, valga la redundancia, el saldo inicial. Y los pagos teníamos que hacer la previsión al inicio del periodo. Entonces vamos a empezar trabajando esto. Yo tengo un saldo inicial de 300 y en este periodo voy a tener que reservarme 200 pesos o dólares como para hacer frente a los pagos del periodo. Entonces, 300 menos 200 me da un saldo positivo que yo puedo realizar una colocación transitoria de fondos. Para este ejemplo, para esta, vamos a trabajar con una colocación transitoria de fondos en plazo fijo. Para ello, vamos a colocar que 100 pesos lo vamos a poner en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque en este periodo yo los voy a tener inmovilizados. Voy a hacer un depósito a plazo fijo a 30 días y entonces ese dinero está inmovilizado. No lo tengo disponible en este periodo, pero sí voy a tener disponibles los 200 para hacer frente a los pagos. ¿Cómo formo el saldo final? El saldo final va a estar dado por el saldo inicial, más los cobros, más los retiros de inversiones, más los ingresos por financiación, más los pagos, más la colocación de fondos, menos los pagos, menos la colocación de fondos, menos el pago por financiación. Entonces, obviamente, en el primer periodo vamos a tener el saldo final de los 1.000 pesos que vamos a cobrar. Este saldo final de los 1.000 pesos que vamos a cobrar automáticamente va a estar disponible o va a ser el saldo inicial del periodo 2. La colocación de fondos, como yo la hice al inicio del periodo, automáticamente en el primer día del segundo periodo, voy a tener esa colocación de fondos más el interés que me genera. A ese interés que me genera le vamos a llamar tasa, perdón, tengo que poner en negativo para que me dé en positivo. Le vamos a llamar tasa pasiva. Acá me equivoqué, ahora ya mismo lo corrijo. Tasa
En el retiro de inversiones, el banco nos paga la tasa pasiva. Es la tasa por colocar el dinero en el banco y que él nos retribuya un interés. A esto le llamamos tasa pasiva. La tasa pasiva siempre es menor que la tasa activa. Después vamos a ver qué es la tasa activa. Entonces, como retiro de inversiones, yo voy a cobrar los 100 pesos que invertí, que le di al banco para que trabajara con mi dinero, más ese 1% que me paga el banco por hacer uso de mi dinero. A eso le llamamos tasa pasiva. Entonces, al inicio de este periodo voy a tener los 1.000 pesos del saldo inicial y los 101 pesos del retiro de las inversiones. Pero bueno, voy a tener que hacer frente a 400 pesos de pagos. Entonces, ¿qué me pasa acá? Bueno, yo tengo un excedente, al igual que en el periodo anterior. Tengo un excedente de ¿cuánto? Si yo lo miro así y me voy hacia el costado derecho donde dice suma, me dice de 701. Exactamente, ese 701 es el dinero que yo tengo disponible para colocar en plazo fijo, ¿sí? O para hacer una colocación de fondos, para darle al banco y que el banco después pueda trabajar con mi dinero y que en el próximo periodo yo pueda recuperar ese dinero, esos 701 más el interés. Entonces, acá yo voy a poner más esto, más esto, más esto, que es los 701 que yo tengo para colocar en el banco. Pero para que este dinero quede inmovilizado, lo tengo que hacer negativo en este periodo. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo. Entonces lo voy a multiplicar, yo lo multiplico por -1. Ustedes cada uno hace las cuentas como en tanto el número de negativo no importa. Le ponen, lo pueden hacer con restas, sumas y restas. Bien, ¿qué otra cosa tenemos en este periodo? Nada, porque, bueno, no tengo cobros, salvo el saldo inicial, no tengo ingresos por financiación, porque justamente puedo hacer una colocación de fondos, y no tengo pagos por financiación, porque no pedí plata en el periodo anterior. Entonces, ¿cómo va a estar formado el saldo final? De la misma manera que el anterior. Va a estar formado por el saldo inicial, todo lo que es verde, más los cobros, más los retiros por inversiones, más los ingresos por financiación, menos los pagos, todo lo que es rojo, ¿no? Menos la colocación de fondos, menos el pago por financiación. En este caso, el saldo final es 0, porque todo aquello que yo tenía al inicio, menos lo que me guardé para hacer los pagos, lo coloqué transitoriamente en el banco para después obtener en el próximo periodo un retiro por inversiones. Vamos a hacer primero que el saldo final es el saldo inicial de este periodo corresponde al saldo final del periodo anterior. En este caso es 0. Y lo que vamos a hacer es cobros no tengo, pero sí tengo el retiro de inversiones que hice en el primer día del periodo anterior. Entonces, este retiro de inversiones va a estar dado por los 701, que fue el monto que yo puse, multiplicado por la tasa pasiva. Entonces yo voy a estar recuperando, voy a estar ganando 7 pesos en concepto de intereses por haber dado la plata al banco y que el banco trabaje con mi dinero. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá no tengo saldo inicial y el retiro de inversiones no me alcanza para cubrir los pagos de este periodo. Con lo cual, acá yo tengo que pedir
un ingreso, tengo que pedir una financiación. Entonces, esa financiación me va a permitir, ¿y por cuánto voy a pedir esa financiación? Por la diferencia. Si nosotros, perdón, esto, y voy a hacer así, no. La diferencia va a estar dada entre 708 y 800. $92. Yo voy a necesitar 92, financiar 92 pesos. Pero esta financiación no es negativa, sino que es positiva, y por eso lo voy a multiplicar por -1. El banco a mí me está financiando para poder hacerme frente a los pagos 92 pesos, que lo voy a trabajar con giro en descubierto. Voy a calcular nuevamente, ahora sí no tengo más nada que hacer, voy a calcular el saldo final, otra vez, saldo inicial, más cobros, más retiro por inversiones, más ingresos por financiación. El retiro por inversiones y el ingreso por financiación es lo que me permite cubrir a mí los pagos de 800 pesos. Menos 800, menos colocación de fondos, menos pago por financiación. Entonces, el saldo final del periodo 3 es el saldo inicial del periodo 4. Bien, ahora, ¿qué pasa acá? Yo tengo una financiación. Esa financiación tengo que sí o sí liquidarla o saldarla en el periodo 4. Y para eso yo voy a pagar lo que se llama tasa activa, que es el dinero que en este caso me cobra el banco por adelantarme lo que yo pedí prestado. Entonces a eso se le llama tasa activa. La tasa activa siempre es mucho más alta que la tasa pasiva. Porque entre esa diferencia es lo que se llama spread bancario y es uno de los tantos ingresos que tienen las entidades bancarias. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Voy a pagar los 92 más la tasa activa, que me da un total de 93,8 pesos, que acá sí es negativo. Es negativo porque lo tengo que devolver. En el periodo 4, ustedes recuerden, sí, ok, yo tengo un cobro, pero ese cobro no está disponible al inicio del periodo, con lo cual yo tengo que hacer frente a un pago de 700 y tengo que pagar una financiación y no tengo el dinero disponible. Entonces voy a tener que volver a negociar una financiación por parte del banco. ¿Por cuánto? Por 793 pesos. Entonces, yo lo que voy a hacer es pedir 793 pesos. Pero ¿cómo? Va a ser un ingreso, porque el banco me lo va a adelantar o me lo va a financiar, le tengo que cambiar el signo. Ok. Bien, entonces acá, con estos 793 pesos, yo voy a estar segura que voy a poder hacer frente a los pagos, y a los pagos correspondientes a ese periodo, y a la financiación que tendría que haberle entregado al banco por lo que me adelantó en el periodo anterior. Y ahora voy a hacer el cálculo de el saldo final, y el saldo final obviamente va a ser los 900 pesos que yo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque la financiación me cubrió los pagos y los pagos que correspondían a ese periodo y la financiación del periodo anterior. Bien. Ahora, yo al primer día del periodo 5 voy a tener, al primer día del periodo 5, el saldo inicial
que corresponde al saldo final del periodo 4. Pero acá voy a tener que hacer frente al pago de toda la financiación que yo pedí en el periodo 4. Entonces, ¿cómo calculo ese pago de la financiación? Es el monto, 793, multiplicado por la tasa activa. Entonces, yo voy a pagar 809,7 de gastos de 793, son lo que yo pedí, y en este momento voy a estar pagando 809,7. Entonces, en el primer día del periodo 5, a mí me va a estar quedando 900 menos los 809, me van a estar quedando 903 pesos disponibles. Este valor es el que se debe cotejar con el valor del saldo acumulado. ¿Por qué? Porque el saldo acumulado, lo que decíamos era sin financiamiento, o sea, que yo con este saldo definitivo lo que hice fue cubrir los baches en los cuales yo tenía déficit, que eran el periodo 3 y el periodo 4, y también este presupuesto definitivo me permitió colocar excesos en los momentos que yo tenía excesos, como fue en el periodo 1 y en el periodo 2. Fruto de la diferencia entre la colocación de excedentes y la toma de dinero en financiación, a mí me va a quedar un valor de 90,3 pesos, que va a ser menor a los 100 pesos que me quedaban sin financiamiento. Pero bueno, acá esto es ficticio, porque salvo que el empresario pusiera el dinero en el momento que faltaban cubrir los baches, yo tenía que de alguna manera generar plata para cubrirlos. Entonces, con este manejo del banco, lo que hice es reducir el dinero que me quedaba al fin del horizonte de planeamiento de mi presupuesto, pero pude hacer frente a los momentos de saldos negativos. Y pude también, o tuve la posibilidad de colocar dinero y generar intereses para, de alguna manera, mejorar los ingresos. Bueno, y básicamente esto sería